Hola, sean todos bienvenidos a el estudio pastoral de todos los miércoles. Vamos a comenzar con una oración, amén. Amado Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu presencia, Señor, con un grupo de pastores de cada nación. Señor, quiero pedirte que tú estés bendiciendo este estudio, Señor, que estés bendiciendo, Señor, cada nación, cada representante, Señor, cada pastor representante, apóstol, profeta, Señor, en nombre de Jesús, para la gloria y honra de tu nombre. También te pedimos por el doctor y pastor Óscar Hernández, que va a traer la palabra, Señor. Lo bendecimos, Señor, para la gloria y honra de tu nombre. Amén. Bueno, sea bienvenido, doctor y pastor Óscar Hernández, desde México. Amén. Amén. Gloria a Dios. Saludos, bendiciones. Es un honor, de verdad, es un privilegio una vez más estar con ustedes. Yo les llamo amigos pastores y amigas pastoras, ¿verdad? A todos ustedes. Y hoy vamos a hablar, pues, el segundo tema, ¿verdad? El título es Hermenéutica Escatológica, número 2, segunda parte, segundo tema. Y hoy vamos a hablar solamente de algo, un punto nada más sobre la numerología bíblica. ¿Qué tan importante es la numerología bíblica para el ministro, para el siervo, para la sierva? ¿Qué tan importante es para nosotros como pastores, como apóstoles, como profetas, como líderes, ¿verdad? Para aplicarla primeramente a nuestra vida y enseguida a la iglesia, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios? Y hoy queremos empezar, mis amados hermanos, con una pequeña introducción. El tema va a ser breve, va a ser conciso, pero la introducción es, hermanos, que el deseo del corazón de cada siervo y de cada sierva es algún día ser maestro, ¿verdad? De la palabra, maestra de la palabra. Poder enseñar, mis amados hermanos, pues es una característica de la naturaleza humana y es un deseo de que podamos, ¿verdad?, traducir realmente. Hermenéutica es la traducción, ¿verdad? Es la interpretación de las Sagradas Escrituras. En estos tiempos finales es lo que estamos viviendo, ¿verdad? Pero existen dos características para que alguien pueda exponer. Estoy hablando de los que exponemos la palabra de Dios, llámese maestro, apóstol, pastor. Hay dos características para que alguien sea maestro, ¿verdad? La primera característica es que se debe de entender lo que habla, lo que hablamos. Es la primera característica, inciso A, debe entender lo que hablamos. Es decir, unificar los puntos doctrinales que se van a enseñar. No se debe hablar lo que se imagina, ¿verdad?, en sus congregaciones donde estemos, o lo que se cree sin saber. Porque lo que se está haciendo es avergonzarse delante de los demás como enseñador. Y dice la Biblia que eso recibirá mayor condenación todavía. Entonces debemos entender siempre lo que hablamos y de lo que vamos a hablar, hermanos. Inciso B. Se debe de entender lo que asienta o declara cada uno de nosotros. Es el tomar un púlpito, no es sinónimo, hermanos, de enseñar cosas que se imagina uno, de dar consejos con el alma, queriendo aprovechar la oportunidad dada, pero sin entender lo que se habla realmente. El tomar el púlpito, usted sabe, siervo, sierva, es una grande responsabilidad, porque podemos llevar a la gente a bendición, a salvación, o podemos llegar a la gente a perdición, como vemos tantas sectas que se han levantado, hermanos, por mala interpretación, casos mundiales que se ven, ¿verdad?, que están pasando por no interpretar realmente la Escritura, no interpretar realmente la palabra de Dios, sino que a veces es un consejo, hermanos, de uno que se imagina o que dice. Entonces, como siervos y siervas, tenemos que tener cuidado en lo que hablamos, siempre confirmarlo con la palabra. Dice la palabra del Señor, ¿verdad?, que en boca de 2 o 3 testigos esté todo asunto. Siempre confirmar 2 o 3 veces, hermano, lo que se va a hablar. Y en la Escritura, hermanos, miren, encontramos lo siguiente. Es una breve introducción. Isaías 40:20 dice: el que es muy pobre para tal ofrenda, escoge un árbol que no se pudra. Se busca un hábil artífice para elegir un ídolo que no se tambalee. Se debe, dice, buscar un maestro sabio. Un maestro sabio es un hábil artífice, un artífice hábil. Pero la sabiduría que nosotros pedimos siempre a Dios no es lo que dice, ¿verdad?, Santiago 3, la sabiduría humana, la sabiduría natural, sino dice el verso 17 de Santiago 3, dice: pero la sabiduría que es de lo alto, oigan las características del que es un maestro sabio, artífice sabio. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Esa es la sabiduría que cada uno de nosotros debemos anhelar para ser maestros, maestras, artífices buenos, sabios, como dice la palabra de Dios. También en Cantares 7.1, miren lo que dice Cantares 7.1, dice: cuán hermosos son tus pies en las sandalias, oh hija de príncipe, las curvas de tus caderas son como joyas, obra de manos de artífice, es decir, un maestro. El trabajo del maestro, el trabajo de la que enseña, maestro, maestra, llámese hombre o mujer, es tallar a los que están siendo desarrollados, aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. Debemos estar conscientes, mis amados siervos, que hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender y aún más de expresar o de enseñar, pero con la sabiduría de parte de Dios, con la revelación del Espíritu Santo, lo podemos hacer. Entonces, la pregunta obligada aquí sería, una pregunta obligada: ¿cuáles son las características que debe de tener el hombre o la mujer que Dios usa para enseñar a otros? Debe ser un hombre o una mujer de letras, de una mujer, un hombre estudiado, una mujer, un hombre de varios conocimientos de muchas cosas. Debe de ser así. ¿O cómo sería también? ¿Estamos de acuerdo? Y mire, vamos a ver esto. ¿Cómo es el hombre o la mujer que Dios usa para enseñar a otros? Para enseñar a otros. ¿Cómo es el hombre o la mujer? Debe de ser para enseñar a otros. Ponga atención en esto, mi amado hermano, solo la introducción. Amós 7:14. Amós 7:14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino que soy boyero y cultivador de sicómoros. Oiga esto, Amós 7:14. Amós, hermano, era un hombre que reconocía que no era profeta, pero que sin embargo Dios lo usó como profeta. No tuvo estudios de profeta, ni fue a escuelas de profetas, pero aún así Dios lo usó con poder. Él dice que era boyero. Sí sabe usted que es un boyero, ¿verdad? Me imagino que sí sabe. Un boyero es un pastor de bueyes, para que me entienda. Es un pastor de bueyes. Y un día le voy a compartir precisamente los 7 pastores. Hay pastores de lobos, hay pastores de ovejas, hay pastores de chivos, hay pastores de bueyes. Hay quienes apacentan, ¿verdad? Pastores cerdos, en fin. Lo vamos a ver más adelante. Pero hoy estoy hablando de esto, Amós, que él reconocía que él no era un profeta, hermano, que sin embargo Dios lo usaba como profeta, que él no estuvo estudios ni a escuelas de profeta, pero Dios lo usó, Dios lo llamó, Dios lo escogió. Quizás como a ti, como a mí, Dios nos ha llamado, Dios nos ha escogido, y Él al que llama, capacita. Siervo, sierva que me estás viendo, eres levantado por Dios, eres usado por Dios. Él te va a respaldar. Si Él te levantó, Él te va a respaldar. Pero si Él no te levantó, si Él no te llamó, lógico que no te va a respaldar. Pero mire, Amós, uno de los significados de Amós en el original hebreo significa carga. Uno de los significados del nombre de Amós significa carga. Esto nos da la pauta que el hombre o la mujer que Dios usa para enseñar a otros debe tener una actitud primero de humildad. Y así puede ser usado o usada por el Señor. El nombre de Amós, carga, es decir, carga por el pueblo que lo escucha, que la carga la tengamos para enseñar a nuestras ovejas, que Dios está puesto a cuidar, que vamos a tener esa carga, una palabra que les alienta, una palabra que les motive, una palabra que les responde, una palabra que los exhorte. Pero segundo, póngate atención en esto. Carga por el que predica o la que predica al no ser escuchado. Espera, pastor, ¿Cómo es esto, pastor? Espera un poquito. No sé quién tiene el micrófono abierto, que lo apague, por favor, que si no, no podemos seguir. Es la pastora Dailín que tiene su micrófono abierto, ya. Sí, pastora Dailín, me está escuchando. Muchas gracias. Amén. Entonces, lo segundo que le decía es carga por el que predica o la que predica al no ser escuchado por los demás. ¿Qué quiere decir esto? Es una reacción hasta cierto punto lógica, que quizás le ha pasado a usted, me ha pasado a mí, que cuando la gente ve a alguien que no es estudiado y pretende enseñar o profetizar, como en el caso de Amós, la gente muchas veces no lo acepta. Se pregunta, ¿verdad? ¿Acaso sabrá lo que pretende enseñar ese hombre o esa mujer? Y hay carga cuando uno es enviado por el Señor para hablar a su pueblo, ya sea por profecía o por medio de la predicación de la palabra.
A veces la gente menosprecia, hermanos, pero Dios, vuelvo a lo mismo, Dios al que llama capacita. Él dice en su palabra que Él constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores, hermano, que Él los llamó. Hay gente que estudia, amén, pero cuando yo veo la mayoría de los hombres que Dios llamó como Pedro, hermanos, como su hermano Andrés, como todos ellos, a excepción de algunos tremendos como Pablo, qué sé yo, pero Dios llama al ignorante, perdóneme la palabra, pero también llama al sabio, claro que sí. En el plan de Dios está que te llame a ti, que me llame a mí y que confirme, mis amados hermanos. A veces la gente tiene un llamado de parte de Dios y ya se vuelve luego a hacer lo que todavía no es su tiempo. Usted puede leer en 1 Corintios capítulo 1, verso 1, dice, Pablo llamado a ser apóstol de Jesucristo. Y cuando usted va a la 2 Corintios, ¿verdad? 1:1, ahí ya dice, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces hubo un proceso entre el llamado y la confirmación del apóstol Pablo. Pero hoy en día la gente le da una profecía, hoy en día la gente le llama. Yo a veces veo a los artistas cuando se convierten, o gente así famosa que se convierte, y al otro día ya están ahí testificando y predicando, y a veces no saben ni qué predican ni qué dicen. Entonces es momento de sentarse a instruirlos. Ya se cambiaron, gloria a Dios, ya Dios los transformó, amén. Ya Dios nos llamó, ya Dios te llamó, pero hay que sentarnos a esperar esa confirmación para que haya éxito, amados hermanos, y saber que el que nos respalda es el que nos llamó, hermanos, que es Dios. Ojalá y diga amén. Y mire, un ejemplo de esto que le estoy comentando rápidamente para entrar al tema, digo es breve, es los dos tipos de magisterio que hay. Estoy hablando a profetas, a pastores, a evangelistas, a hermanos, apóstoles, a todos. Dios nos ha llamado a un magisterio, hermanos, pero hay dos tipos de magisterios que yo veo en la palabra de Dios. El primero, San Juan 3, verso del 1 al 5 y verso 9 al 12. Dice así, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que es maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si es que te digo las celestiales? El primer tipo de magisterio, diga el terrenal. Nicodemo era un maestro de maestros ahí en Israel, hermanos, y el magisterio que él tenía era solo de letra. Por eso la Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica, hermanos. Y es que él, amados hermanos, era un magisterio terreno de letra, que a veces se habla lo que no se entiende. Y él decía, ¿cómo es esto? Y Jesús le decía, mira, si estoy hablando de las cosas terrenales y no las entiendes siendo maestro, ¿cómo vas a entender las celestiales? Pero viene el segundo tipo de magisterio, Marcos 6:2, San Marcos 6:2. Perdón, cuando llegó el día de reposo, comenzó a enseñar en las sinagogas y muchos que le escuchaban se asombraban diciendo, ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Y cuál es esta sabiduría que se le ha sido dada? Y estos milagros que hace con sus manos. Oiga, el magisterio espiritual. Jesús guiado por el Espíritu Santo. Cuando se expone la palabra, hermano, con pleno conocimiento de lo que se habla, se encamina para ser un maestro o una maestra del Espíritu. Se es certero de lo que está hablando. Entonces, analicemos cuál es nuestro magisterio. Pastor, pastora, siervo, sierva. ¿Es un magisterio realmente de la letra, es terrenal? ¿O es un magisterio realmente espiritual? Espiritual, ¿por qué? A veces como siervos, como siervas, ¿quién no ha pasado por aflicciones?
¿Quién no ha pasado por situaciones, hermano, adversas a veces, que lastiman, que a veces uno quisiera ya tirar la toalla y dejar el ministerio y decir, mira, mejor me voy a chambear, gano más trabajando que como pastor o pastora, gracias. Pero hermano, mire, yo le voy a compartir nada más esto tantito para ya entrarle al tema, no más esto. 5 aflicciones de Jesús durante todo su ministerio, enfocado en sus discípulos, los más allegados. 5 aflicciones de Jesús durante su ministerio. Pero esto que le voy a hablar, hermano, habla, ¿verdad?, como figura antes, para decírselas cuáles son, antes, sobre las 5 heridas de Jesús en la cruz del Calvario. Las 5 heridas, ya estamos hablando de numerología, las 5 heridas de Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuáles fueron? La primera, mire ahí, en la cabeza la corona de espinas. La segunda, el clavo en la mano izquierda. La tercera, el clavo en la mano derecha. La cuarta, la herida con la lanza en el costado. Y la quinta, en los pies, ahí con el clavo, mis amados hermanos, que es figura de las 5 aflicciones que le voy a compartir ahorita, porque son las que el ministro, pastor, apóstol, quien sea, vamos a caminar también en todo nuestro ministerio, querramos o no querramos. Pero esto también representa, hermano, al hacerle eso a Jesús en la cruz del Calvario, también le quitaron 5 vestiduras que representan los 5 ministerios. 5 vestiduras que representan los 5 ministerios. ¿Cuál fue la primera vestidura que le quitaron? Diga conmigo, la capa o el manto, que representa la figura del apóstol. Y usted puede sacar un tema bonito ahí, nomás se lo estoy compartiendo a grandes rasgos. La segunda vestidura que le quitaron, ¿cuál fue? Diga, la túnica. Esa túnica representa el ministerio del pastor, representa al pastor. La tercera vestidura, diga, el cinto o cinturón. Eso representa al profeta, La cuarta vestidura, diga, las sandalias. Y eso representa. Y por último, le quitaron la ropa interior que representa el magisterio del maestro. Usted y yo vemos a Jesús en los cuadros, aquí le llamamos taparrabo, ¿verdad? Como un calzón. Pero no es cierto. Las historias bíblicas dicen que lo desnudaron a mi Señor. Lo desnudaron todo, hermano, dejaron expuesto para el vituperio. Pero estaba escrito en Isaías 53, capítulo 53. Hermano, pero eso es lo que representa esto, amados hermanos, de Jesús. Ahora, eso fue la figura de cómo iba a caminar en esta tierra con esas 5 aflicciones, y que a veces lo querramos o no lo querramos, usted y yo vamos a tener que caminar con estas 5 aflicciones en todo el trayecto de nuestro ministerio. ¿Cuál es la primera aflicción? Y todo en sus discípulos, los que caminaron con él, los que comieron con él, los que anduvieron con él, los que vieron los milagros, los que hicieron tantas cosas con él. Oiga, la primera aflicción de Jesús, diga conmigo, Judas. ¿Qué hizo Judas? Traicionándolo. Estaba ahí su discípulo traicionándolo, amados hermanos. ¿Cuántos de nosotros no tenemos Judas en las iglesias, hermano? Perdóneme sin que se ofenda. Segunda aflicción, diga Pedro. ¿Cuántos no tenemos Pedros en las iglesias negándolo? ¿Cuánta gente se te ha acercado, siervo, sierva, y quizás no te ha dicho? A mí me han dicho, usted es mi padre, yo con usted voy hasta donde sea, yo mi vida doy por usted. Digo, ay Pedro, cálmate, porque después son los primeros que te arrojan piedras. Pero ¿cuántos no tenemos Pedros en nuestras iglesias? Número 3, Tomás, diga Tomás, ¿qué era? Dudando. ¿Cuántos discípulos? Estoy hablando de discípulos, gente llegada que tenemos, hermano, dudando. ¿Y si será que Dios lo llamó? ¿Y si será que Dios la llamó? ¿Y si será que Dios lo respalda? ¿Y si será que Dios la respalda? Tenemos Tomáses en nuestras congregaciones. Número 4, los discípulos. ¿Qué hicieron los demás discípulos? Diga, lo abandonaron, hermano. Lo abandonaron ahí en los momentos difíciles. ¿Cuánta gente que hemos confiado en ellos, amados siervos, no nos han dado la espalda, no nos han traicionado, no nos han abandonado, amados hermanos, en momentos tan difíciles, a veces que necesitamos que alguien nos eche la mano en el hombro? Y más los allegados, estoy hablando de discípulos. Y el número 5, hermano, diga, los de Emaús, ahí en Lucas 24, los discípulos que iban camino a Emaús. Por eso Emaús significa en el hebreo aguas tibias o tibios, aguas tibias. No lo reconocieron. Dice que se les apareció, caminó con ellos y no lo reconocieron.
Y estas 5 aflicciones, hermano, vuelvo a lo mismo, como pastores, como pastoras, vamos a tener también en nuestro largo o corto ministerio. Pero hay una esperanza, se lo digo, una esperanza hermosa. Siempre va a haber un Juan y siempre va a haber una Juana que va a estar a tu lado, que va a estar a mi lado. En momentos difíciles, en momentos que no te imaginas, ahí va a estar Juan, ahí va a estar Juana. El único que estuvo en la cruz del Calvario con Jesús fue Juan. Pero estos son, hermanos, los gajes del oficio, del ministerio. Nos guste o no nos guste, hermanos, ahí está. Pero Dios es fiel, que siempre Él va a estar respaldándonos, respaldándote y apoyándote. Entonces quiero entrar, hermanos, para no tardarme. No vamos a hablar de toda la numerología, pero qué importante, solo algunos puntos. De hecho, está el estudio completo, se lo voy a mandar al rato al pastor Dago, se lo voy a mandar a su correo para que usted se lo pida, lo tenga. También por ahí debo un estudio a la parcela al que le debo sin falta, amén. Pero hermanos, se lo voy a mandar al apóstol completo el estudio aquí para que usted lo analice. Solo unos números muy específicos de todos los que tengo. Solo rápidamente por el tiempo, por el espacio. Pero qué importante es conocer la numerología bíblica. ¿Eso qué tiene que ver? Es muy importante porque usted lo va a ver ahorita. Mire, está el estudio ahí. El número 1, hermanos, usted sabe que el número 1, ¿verdad? Todo con las citas bíblicas. El número 1 representa a unidad, la unidad de cualquier índole. Principalmente lo que dice San Juan 10:30, que dijo ahí Jesús, ¿verdad? Porque yo y el Padre, uno somos. Diga, Dios es uno. Dios es uno. Y luego en San Juan 17:22 dice, ¿verdad? Yo te pido por aquellos que me has dado, para que ellos también crean que tú y yo somos uno y ellos sean uno. Siempre el uno habla de unidad. El número 2, hermanos, en la numerología bíblica habla de testimonio, de testimonio. Salmo 6:7 dice que el Señor escogió a 12 y envió de 2 en 2 para el testimonio. Y Mateo 18:16 habla que en boca de 2 testigos o más conste toda palabra. Entonces, por eso el número 2 es testimonio. Uno predicaba y el otro testificaba. Por eso mandó de 2 en 2. Y ahí viene un buen número. Y se lo dejo solo de tarea. El número 3. ¿Qué significa el número 3? Confirmación. Cuando usted ve en la Biblia ahí el número 3 habla de todo. Lo número 3 es confirmación. ¿Estamos de acuerdo? Eclesiastés 4:12 dice, porque 2 son mejor que 1, pero cordón de tres no se rompe fácilmente. Y cuando usted ve la numerología bíblica, esto de los números especiales, que para mí son, también habla de la Trinidad, que muchos le llaman, porque la palabra exacta es triunidad. Muchos dicen Trinidad, pero la palabra exacta es triunidad, porque no son 3 dioses, es uno solo, ¿verdad? Pero en 3 manifestaciones, en 3 representaciones. Primera de Juan 5:7-8. Primera de Juan 5:7-8 dice, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero luego el verso 8 dice, pero 3, ¿verdad? El número 3 son los que dan testimonio en la tierra, que es el Espíritu, el agua y la sangre, si no me equivoco. Entonces, sí habla de Trinidad. Pero Trinidad, ¿de qué? O triunidad, que es la palabra correcta. Y yo le voy a compartir esto. Está primero, inciso A, ahí conmigo, la Trinidad de Dios. La Trinidad de Dios, que ya vimos aquí en primera de Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio de Dios. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Pero inciso B viene la Trinidad satánica o Trinidad satánica. Hay una Trinidad satánica, también el Señor la reprenda, que es primero el padre de mentira, que dice San Juan 8:44, hay un padre de mentira. Luego viene segunda de Tesalonicenses 2:3, habla del hijo de perdición, el hijo de perdición. Segunda de Tesalonicenses 2:3. Y tercero, el espíritu de desobediencia, Efesios 2:2. Hay una trinidad satánica, el padre de mentira, el hijo de perdición, el espíritu de desobediencia. Y inciso C, viene la trinidad humana. Hay una trinidad humana que usted lo sabe. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice, ¿verdad? Para cuando el Señor venga, encuentre irreprensible nuestro espíritu, alma y cuerpo. 3 en uno, que somos igual nosotros. Es la trinidad humana. Pero al final de los tiempos, inciso D, viene la Trinidad, oiga, diabólica del fin, hermano, la Trinidad diabólica del final, que lo dice Apocalipsis 20:10. Dice que es el diablo, el Señor lo reprenda, la bestia y el falso profeta. Entonces este número 3 es muy importante, muchos significados, y sí se refiere a lo que muchos dicen a la Trinidad, pero Trinidad de Dios, Trinidad, oiga, satánica, Trinidad humana y la Trinidad diabólica del final.
El número 4 sabe que habla de naciones y de las cosas terrenas, que es Isaías 11:2, ¿verdad? El número 5, de los que me importan también mucho, el número 5 es un número de gracia. Tiene dos significados. El número 5 es número de gracia que nos incumbe a nosotros. ¿Por qué? Porque usted puede ver ahí el número 5 de gracia en figura del tabernáculo. En Éxodo capítulo 27 y capítulo 36, ahí ve el 5, 5 codos de esto, 5 cortinas, 5, y está el 5 por todas las. Es la gracia de Dios. Él vino a tabernaculizar con nosotros en esta tierra. Amén. Pero, aunque es número de gracia, que lo vamos a seguir viendo, también es un número de juicio. ¿Por qué tiene los dos significados, pastor? Porque 1 Samuel 17:40, usted puede ver, y lo vamos a ver adelante, dice que David, cuando iba a matar a aquel Goliat, ya había un juicio determinado de Dios contra él. Por eso tomó 5 piedras. 5 piedras, hubiera tomado una, dice que con una bastó. Agarró la onda, la echó, y se lo echó. ¿Para qué agarró 5? Porque eso representa figura del juicio de Dios sobre Goliat. Aunque es cierto que la Biblia dice que esas 5 piedras fueron los 5 gigantes que mató David, que lo dice ahí, 1 y 2 de Samuel. Por eso agarró las 5 piedras, hermanos, porque tenía, mire, 4 gigantes más que dice la palabra de Dios que venció. Entre ellos venció a los 2 Goliat, ¿verdad? Los 2 Goliat que menciona. Pero hermano, entonces por eso el número de 5 es número de gracia y número de juicio. Luego viene el número 6, que usted ya sabe que es el número de hombre. Génesis 1:27 y verso 30, ¿verdad? Que también Apocalipsis lo confirma, Apocalipsis 13:9, que dice que el número del anticristo, el número de la bestia es número de hombre, es 666. Eso es lo que nos incumbe. ¿Y qué representa el 666? Lo vamos a ver más adelante. Y viene uno de los mejores números para mí, el más excelente, que yo siempre ocupo, diga el número 7. Porque la gente dice, pero el pastor habla que 7 esto, y que 7 Eva, y que 7 esto, y que 7, porque es el número. Usted sabe que en el número que estamos ahorita regidos, usted y yo, es el número 7, es el número 7. ¿Qué representa el número 7? Representa la totalidad o la plenitud. Las promesas que tú tienes, pastor, pastora, profeta, apóstol, yo, hoy en este año son el cumplimiento. Es el año 7, es total plenitud. Porque usted suma, el año es 2023, usted suma 2 más 2, 2, más 2, 4, más 3 son 7. Es el año 7 donde tus promesas se van a cumplir. Aprovechémoslas. Lo que nos han dicho es el año de bendición para ti y para mí. Y usted puede ver, mire, esto está larguísimo, cine casi no lo menciono. 7 días de la semana, 7 notas musicales, 7 colores, 7 planetas de nuestro sistema solar, olvídese, algo tremendo. Pero ya en la palabra de Dios, para confirmarlo con citas, hermano, es Josué 6, verso 4, que todos los pastores y la mayoría de la gente lo tomamos como promesa, que dice que el Hijo del Señor, ¿verdad?, agarra y vas a dar 7 vueltas a la ciudad, vas a agarrar 7 sacerdotes y vas a agarrar 7 bocinas de carnero y sonarán y caerá la ciudad. Y nosotros lo agarramos como profético, ¿está de acuerdo? Cuando hay problemas, cuando hay situaciones, ¿qué dice usted? Mira, ve y rodea. Si tu esposo está a punto de que ya te va a dejar, te va a divorciar, está en pecado, rodéalo 7 veces. Y ahí va la gente por profecía. Amén. Y hay este problema, rodéalo 7 veces, ¿sí o no? Bueno, la mayoría de los pastores acá en México los agarramos así. Pero es profético, ¿estamos de acuerdo? Pero es la plenitud, hermano. Por eso, Mateo 18, verso 21 y 22, mire qué hermoso. Mateo 18, verso 21 y 22, le dice Pedro, Señor, ¿tengo que perdonar 7 veces? Le dijo, no, Pedro, aquí es la plenitud. No te digo 7 veces, sino 70 veces 7. Es lo que Dios nos llama, la plenitud del perdón, la plenitud del amor. Hermanos, somos pastores, pastoras, los que están casados. Yo sé que no es una vida color de rosa en el matrimonio porque pensamos diferente. Hoy la esposa se levanta, hermano, mire, peor que la chimoltrufa, ¿verdad? Aquí en México, peor que no sé yo, y peor que la Paquita, la del barrio, qué sé yo, hermano. Y a veces hay esos problemas. O el hombre se levanta como el Cher, ¿verdad? De las caricaturas ahí, y a veces hay eso. Pero siempre tenemos que llegar a entendernos, a comprendernos, somos juntos en el ministerio. Que hoy tú me ofendiste, hoy te perdono. Que hoy yo te ofendí, hoy te perdono, esposa mía. Como líderes, como cabezas, no podemos estar peleados, no podemos estar enojados. Dice la palabra de Dios, dice Pablo, ¿verdad? Dice, enójense, se van a enojarse, pero no pequen. Dice, no pequen, ni se ponga el sol
sobre vuestro enojo. Entonces, hermano, mire, siempre, yo sé que en todos lados hay, pero siempre estar con ese perdón. Por eso dijo 70 veces 7, pero diario, cada instante, porque Dios nos llamó al perdón. Amén. Y así, hermano, puede ver usted el número 8. El número 8 significa el número de reinicio. Primera de Pedro 3:20 dice que 8 personas fueron salvas en el arca cuando fue el diluvio. Por eso significa el 8. En todo lo que usted ve en la Biblia, 8 es número de reinicio, de reinicio. Solo 8 personas reiniciaron la tierra cuando terminó el diluvio. El número 9, usted sabe que el número 9 es número de dones y gracia. Primera de Corintios 12:4, ¿verdad? Son los dones que Dios da, son la gracia. Cuando ves 9 ahí, es esa gracia y ese don de Dios. Luego viene el número 10, hermanos. Y el número 10, mire qué tremendo. Es número de prueba. Es el número de prueba. Apocalipsis 2:10 dice, y seréis probados, ¿qué? Por 10 días. Pero le aclaro, no son literales los 10 días. No son literales. Es un proceso de prueba. Porque la gente dice, no, voy a ser probada 10 días, pero de ahí la libro. Pero si Dios hace falta que te tenga más tiempo, por eso no es literal. Pero seréis probados por 10 días. Es un periodo de prueba para bendición. Siempre el Señor te prueba y me prueba para bendecirnos, hermano. Después de la prueba, de la lucha, viene la bendición para tu ministerio y mi ministerio. Brinqué, hermanos, ahí los demás números hasta el 12. Usted sabe que el número 12 es el número de gobierno de Dios. Mateo 10:1, usted lo sabe ahí, mi amado hermano. Número de gobierno de Dios, pero también es número de gobierno del enemigo, del diablo. Ahí en Lucas 8:43, ahí habla, mis amados hermanos, de cómo es posible que sea número de 10. Lucas 8:43, venga conmigo, se la leo. Lucas 8:43, y ahí nos habla claramente, mis amados hermanos, oiga, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, oiga, desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había sido curada o sanada. Por eso el 12 es número de gobierno de Dios, sí, pero también es número de gobierno del diablo. Y el número 13, pues ya lo saben, no es número de mala suerte, ¿verdad? Pero es número de maldad. Si es número de maldad, Esther 3:13 lo dice ahí. El 13 es número de maldad. El número, me brinco hasta el 18. El 18, los demás pues ya los veremos después. Número de poder del mal. El 18 es el número de poder total del mal. ¿Por qué, amados hermanos? San Lucas 13 dice que había una mujer que 18 años había padecido. Amén. Y segunda de Timoteo 3:2-4, cuando usted ve segunda de Timoteo 3:2-4, dice que había 18 cosas que los hombres hicieron. Hombres amadores de sí mismos, hombres perversos, y son 18 cosas, es decir, 6 por 3, 18. Luego me brinco al número 20. El número 20 habla de plenitud y de extensión, según Nehemías 7:71. Es el número de la plenitud, de la extensión. Y de ahí a un número que me gusta mucho también, el número 30. El número 30 es número de madurez, hermano. ¿Por qué? Y ahí le va esta pregunta que se la dejo de tarea para la próxima clase y les vamos a dar un premio, ¿verdad? Hermano, dice que David cuando empezó a reinar, ¿cuántos años tenía? Diga, 30 años cuando empezó a reinar. Y en Números 4, verso 3 dice que para servir en el tabernáculo, los que eran y todos que servían, tenían que empezar de 30 años para adelante. ¿Estamos de acuerdo? Y yo me hice una pregunta que por eso se la hago, si usted me ayuda a contestarla para la próxima clase, porque yo no tengo la respuesta. Yo me he preguntado siempre, yo leí la historia de Roma, cómo inició Roma, y dice que habían dos gemelos, ¿verdad? Rémulo y Rómulo, que dice que lo dejaron ahí su mamá en la selva y una loba los amamantó, ¿verdad? Han ido la historia de Roma. Ellos fundaron Roma. Y yo decía, Señor, ¿por qué no hiciste a Adán desde chiquito? ¿A qué edad formaron a Adán, hermano? Yo me he hecho esa pregunta, no tengo la respuesta. Por eso se la pregunto a usted, ¿verdad? ¿A qué edad formaron a Adán? ¿Por qué no lo hicieron un bebé? ¿Por qué no lo hicieron un niño chiquito y a lo mejor una lobita o una vaquita? Alguien lo alimentó y fue creciendo y fue... No, porque la edad de 30 años que yo pienso, ¿verdad? No lo dice la Biblia, creo, a esa edad lo formaron. Porque es la edad donde el varón adquiere la madurez. Usted y yo como varón, nuestra madurez según las estadísticas es a partir de los 30 años. Entonces, yo pienso que a esa edad formaron a Adán. Si usted tiene otra respuesta, amén, también la acepto, ¿verdad? Porque no dice a qué edad formaron a Adán.
¿Por qué lo formaron ya a esa edad aproximada de 30 años? Porque es la madurez. Usted y yo, siervo, sierva que me estás escuchando, voy a terminar. Tenemos que tener una madurez ya, como siervos, como siervas. Hay pruebas, hay luchas, sí, pero Dios nos da la fortaleza. Tenemos que ir madurando. Dice que vayamos de gloria en gloria, hermanos, hasta que la luz sea perfecta en tu ministerio, en mi ministerio y en tu vida. Amén. De ahí nos brincamos al número 40, es número de espera, de esperar. Porque Éxodo 16:35, hermanos, ahí habla cuando Dios, mire, Éxodo 16:35, venga conmigo, para que vean lo 40. Éxodo 16:35. Hechas ahí. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta desde la tierra de Canaán, hasta ahí se acabó el maná. Pero tuvieron que esperar 40 años, hermano, 40 años esperaron los hijos de Israel comiendo maná hasta que llegó el tiempo de que se cumpliera. Por eso el número 40 es número, amados hermanos, de espera, de esperar. El pueblo de Israel 40 años para entrar, esperó para entrar a la tierra prometida. No es literal para ti. ¿Cuánto vas a esperar, siervo, sierva que me estás oyendo yo? Para clamar al Señor y decir, ya quiero las promesas cumplidas en mi ministerio, en mi familia, en la iglesia. ¿Cuánto vas a esperar? Dice el Señor, ¿verdad? Cuando estaba el pueblo de Israel, y dice que hasta que clamaron después de 430 años, Dios los escuchó. ¿Por qué esperaron tanto tiempo en clamar? ¿Cuánto vas a esperar tú, pastor, pastora, siervo, sierva, en clamarle al Padre que te ha escogido para cumplir la promesa que necesitas, para cumplir la sanidad que necesitas, para cumplir la bendición económica, material de sanidad que tú y yo necesitamos? ¿Cuánto vamos a esperar más para clamar? Y decirle, papito, aquí estoy, aquí está tu siervo, tú me escogiste. Aquí está tu sierva, si eres mujer, tú me escogiste, Padre. Hoy recibo las promesas. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y mire, termino, hermano, mire, el número 50, número de jubileo o de libertad. Usted sabe del jubileo, Levítico 25:10. Y el número 120, hermano, 120, me brinco hasta ahí. Número de ponerle fin a las cosas de la carne. El número 120 es el ponerle fin a las cosas de la carne. Génesis 6:3. Ahí les dijo 120 años serán sus días del hombre. Jonás 4:11 y en Hechos 1:15. Amén. Y el que me interesa mucho para terminar la numerología es el 300. ¿Qué significa el número 300? Diga conmigo, número de consagración. Es lo que Dios pide para ti, para mí, siervo, sierva. Génesis 5:22-24 dice que 300 años caminó Enoc con Dios. Dice que agradó a Dios y Dios lo arrebató y Dios se lo llevó. El 300 representa el número en la vida cuando es número de esa plenitud de consagración. Necesitamos consagrarnos en estos tiempos, hermanos, para que Dios nos respalde, para que Dios siga usándonos, para que Dios siga bendiciéndonos. A veces, hermanos, nos estamos quietos porque tenemos un ministerio que gracias a Dios nos prospera, un ministerio que ahí vamos y todo está en paz. Hermano, ¿por qué cree que vienen los terremotos? ¿Por qué cree que vienen los terremotos a la vida en general de la gente y del cristiano? Es un sacudimiento que Dios tiene que hacer en tu vida, pastor, en mi vida, pastor, en tu vida, pastora, en mi vida. A veces tiene que Dios sacudirnos para levantarnos y decir, ve a más. Es el tiempo de ir a más, de llevar a tu iglesia a más, de llevar tu ministerio a más, a más, a más. Por eso, mire, Hebreos 5:11-12, ya casi termino. Ya ahorita dejamos ahí los numerología 300. Hebreos 3:11-12, mire lo que dice Pablo, para ir terminando. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuantos habéis hechos tardos para oír. Oiga lo que dice Pablo. Porque debiendo de ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Llegando al tema, hermano, en estos tiempos, deberíamos de ser maestros ya. Déjeme decirle algo, a veces la gente cuando hemos hablado de algunos temas difíciles con pastores que me hablan, temas así muy sumamente profundos, ¿verdad? Y hablamos con ellos y dice, pero pastor, queremos que tú nos digas porque eres maestro, sí, pero el que es maestro, al menos yo, no lo sabemos todo, no lo sabemos todo. Yo cuando los escucho a ustedes predicar, al apóstol Marcelo, a Dago, a Juan Carlos, a Metrocayo, yo me edifico, yo aprendo y digo, wow, eso no lo sabía.
Pero la gente cree que el ser maestro, ser teólogo, ser doctor, lo sabe todo. No, no lo sabemos todo. Aquí el único que lo sabe todo se llama Espíritu Santo de Dios, y a Él le damos la gloria y a Él le damos la honra. No a nosotros, oh Dios, no a nosotros, dice su palabra, sino a tu nombre sea la gloria. Pero a veces la gente cree que lo sabemos, hermano. ¿Cuántos pastores, cuántas siervas, hermano, no hemos pasado lo que yo le comparto? La gente cree que somos Superman y que las hermanas son Superwoman o Wonder Woman y creen que somos superhéroes. El pastor es superhéroe. Hermano, no sé cuántos de ustedes les ha pasado que creen que somos los hermanos todólogos, ¿verdad? Gente, hermano, yo he estado, ¿verdad? Hermanos que amo mucho y a veces me han hablado a las 2 de la mañana. Pastor, ¿qué cree? Se me ponchó mi llanta en la carretera. ¿Puede venir, por favor? Digo, Dios mío, pero pues si yo no soy qué. Otro me ha dicho, pastor, quiero que venga a las 3 de la mañana. ¿Qué cree? Que acabo aquí de pegarle a otro carro. Entonces, quiero que venga, por favor. La gente cree que los pastores somos bomberos, carpinteros, doctores. No sé, ¿verdad? Si le pasa a usted, hermano. Yo recuerdo que una ocasión un jovencito, ¿verdad? Me habló como a las 3 de la mañana y me dice, pastor, ¿qué cree? Venga pronto porque mi mamá se está peleando con mi papá y aquí le va a matar. Venga, por favor, rápido, lo queremos aquí. Yo fui, agarré mi pistola, hermano, y me la puse aquí la pistola, de verdad, hermanos, y fui. Mi Biblia. ¿No dice usted que su arma es la Biblia? ¿Sí es su arma la Biblia o no? De usted. Mía sí. Agarré mi Biblia, hermano, y me fui y dije, Dios mío, vamos pues a ver qué sucede. Pero la gente cree que nosotros no tenemos necesidad, hermano. La gente cree que los pastores, las pastoras, no tenemos necesidad de nada. Que a veces no estamos tristes, que a veces no tenemos problemas, que a veces no nos sentimos con ganas de tirar la toalla, hermano. Pero sabemos, hermanos, que nosotros Dios nos ha puesto en un lugar privilegiado, en un lugar especial. Y que el Consolador, la palabra de Dios dice en el Salmo 121, pastora que me estás viendo, dice el salmista 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda, no se dormirá. Jehová, Dios es nuestro auxilio y nuestro amparo, ¿cierto? A veces no podemos llorar con las ovejas, a veces no podemos llorar porque ¿cómo van a ver al pastor, a la pastora que llora? Pero vamos con Dios, llorémosle al Señor. Dile, Señor, tú sabes que me has puesto en una situación, en una condición, que solo te tengo a ti, que solo tú eres mi auxilio, que solo tú eres mi respaldo. Tú eres el que me llamaste y tú eres el Consolador. Tú has enviado al Espíritu Santo, que es el Consolador. Yo termino, hermanos. Ya se nos fue el tiempo, disculpe. 5 minutos, ya termino, hermanos. Miren, yo quiero terminar con esto. Las características del maestro del Espíritu, las características de la maestra del Espíritu, el que enseña, el que predica, el que comparte la palabra. ¿Cuáles son las características? 7, como siempre, y termino. Rápido. Características de una maestra de la palabra. Punto número 1, Mateo 22:16. Mateo 22:16. Y le enviaron sus discípulos junto con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres veraz y que enseñas el camino de Dios con verdad y no buscas el favor de nadie porque eres imparcial. ¿Cuál es la primera característica, pastor, pastora, siervo que me estás viendo? Diga, amante de la verdad. ¿Qué es la verdad? Jesús dijo, ¿verdad? Ahí dijo, ¿verdad? Que su palabra es la verdad. Que amemos la verdad, que amemos la palabra. Le gusta a quien le guste o no le gusta a quien no le guste. Perdóneme algo que le voy a decir, a fin que ya estoy terminando, ya no lo voy a ver hasta la otra semana, primero Dios. Pero hoy en día a mí me da tristeza, hermano. A mí me mandaron, y el apóstol Marcelo, él sabrá más que yo, me mandaron unos videos del carnaval de Brasil, de Río de Janeiro, y que aquel hombre que del diablo, y que humilló a Jesús, y cuando yo vi con una fuente más o menos de un hermano que está en YouTube, que es más fidedigno, cuando dice, no, pastor, eso no fue así. Eso fue del 2019 allá en Sao Paulo, no fue en el Río, y así, y todo lo que los cristianos ahorita, a lo que voy es esto. Los cristianos ahí reprendiendo y que orando y que no, ¿cómo es posible que en Sao Paulo ahí pasó esto? Y mire, yo a lo que voy es esto. A veces estamos reprendiendo, a veces estamos hablando lo que no sabemos. Y muchas veces caemos en lo mismo, hermanos, en lo mismo. ¿Por qué lo mismo, hermanos? Dice la palabra de Dios en Marcos 7:8, ¿verdad? Que han cambiado el mandamiento de Dios, hermanos,
por las tradiciones de los hombres. Y a veces nosotros caemos en lo mismo. Hoy aquí en México, yo hablo de México, yo aquí vivo con mi madre en una localidad que es mundialmente conocida, que es la delegación Iztapalapa. Es donde se celebra cada año la pasión, que es mundialmente conocida, hermanos, la pasión de Cristo aquí en Iztapalapa. Pero hoy mucho sierva, no hablo de ella, estoy hablando de México, hermanos, ya está preparándose para lo mismo, la Semana Santa, y que hay que celebrar, y que hay que prepararse, y que el Domingo de Ramos, y que esto, y que lo de... Y uno digo, dígame dónde dice en la Biblia. Yo no he visto en la Biblia una sola iglesia, un solo apóstol, un solo padre de la iglesia antigua que haya celebrado la Semana Santa. ¿Por qué hacemos tradiciones de hombres? Juzgamos a aquellos, juzgamos esto, pero a veces nosotros hemos caído en las mismas tradiciones que Dios no le agrada. Un pastor me dijo, mira pastor, yo dejo que hagan la Semana Santa porque la organizan, son los hermanos que más diezman, son los hermanos que más aportan, y para que no se me vayan, yo hago esas. Digo, ¿cómo es posible? Que hemos caído en lo mismo. Hermano, ¿dónde están todas esas tradiciones? ¿Cuántas tradiciones no habremos caído, hermano? Por no amar la palabra, porque la gente no se nos vaya, porque ¿qué va a decir la gente? Pero hermanos, más bien digamos, ¿qué va a decir Dios si estoy llevando a tradiciones a la iglesia? Me dijo un hombre, me dijo, pastor, yo te voy a decir una cosa muy cristiano, muy sabio, dice, es que nosotros la celebramos porque hay que recordar la muerte del Señor, sí, pero él nunca dijo que la recordaras de esa manera, él especificó. Juzgamos a los de acá, juzgamos a los de Veracruz, pero ¿cómo estamos nosotros guiando a la gente a tradiciones de hoy? Analicemos esto, que seamos amantes de la verdad de la palabra. Segunda característica, Mateo 22, 36 al 37. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Segunda característica de un maestro, maestra de la palabra, del Espíritu, conoce y principal mandamiento. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento? Oye Israel, es oír la voz de Dios y que lo reconozca como Señor. Que sea la voz de Dios la que te hable. Que escuches siempre la voz de Dios. Que diga, Señor, voy a hacer esto, voy a predicar, voy a enseñar, porque es tu voz la que me está confirmando esto. Número 3, Marcos 4:38. Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Tercer característica, tiene cuidado que el pueblo no perezca. Tenemos que tener cuidado que la palabra que hablemos a nuestras congregaciones, a nuestras iglesias, sea una palabra de vida, no una palabra que creo que Dios me diga, que digas, así dice el Señor, porque es Dios. Que tengamos cuidado, hermanos, del pueblo que Dios nos ha puesto. Las ovejas no son nuestras, las ovejas son de Dios, solo las cuidamos. Pero tengamos cuidado de nadie, porque eres imparcial y enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Es lícito pagar impuesto al César o no? Diga el maestro, la maestra, el que no busca el favor de nadie, el que no busca imparcialidad en nadie, amados hermanos, es el hombre veraz. Un pastor veraz, que crean en ti. Una pastora, una sierva veraz, que crean en ti. ¿Cuántos dicen amén? Que no busca quedar bien con nadie, que no busca tener ahí en pecado al que más te da. ¿Cuántas iglesias conocemos gente que está en adulterio, en fornicación, pero como son los que más dan ofrenda? Vamos a dejar que el que te llamó te va a sostener, que se llama Jesucristo. El cierto usa a las gentes, usa a los hombres y mujeres, pero el que dependes tú y yo, mujer y varón, se llama Jesucristo de Nazaret. Y él nunca jamás. David decía, nunca he amparado ni su simiente que mendigue pan. Y tú no eres más que hijo de Dios y siervo de Dios, doble privilegio para que nunca te falte nada de la provisión de Dios. Número 5 para terminar. Y Lucas 17:13. Y Maestro, de nosotros, tenemos que tener misericordia de los pecadores y de las pecadoras, tener misericordia de la gente. La palabra misericordia es dos significados, miseria y cordia, que es amor por el lugar donde está la miseria. La gente, hermanos, el que tiene misericordia tiene carga por ir a los lugares en donde hay más necesidad de la palabra para la gente. Tenemos que ver con misericordia las ovejas, aún las que fallan, aún las que pecan. Tenemos que tener misericordia. Dice, Señor, restáurales.
No dice córtalos, no dice quítalos, mire que no vaya a caer. Así como tú obras con misericordia, así Dios va a obrar con misericordia. Penúltimo, hermanos, penúltimo. Lucas 21, 7, 11, penúltimo, número 6, característica del maestro, la maestra del Espíritu. Lucas 21, 7 al 11, y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas vayan a suceder? Y él dijo: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, no los oigáis. Y cuando oigáis de guerras y disturbios, no os aterroréis, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero el fin no sucederá. Diga conmigo: el maestro, la maestra, conoce las señales y lo que ha de suceder. Conoce las señales y lo que ha de suceder. A veces la gente se asusta cuando les hablamos del griego, del hebreo, de la revelación, de los misterios. No, eso no es. A nosotros háblenos del amor de Dios, háblenos de comer pan. Pero ¿y todas estas cosas? Las señales que están viniendo, los acontecimientos que a veces no entiende la gente. Mire lo que dice Deuteronomio 29, 29. Pastor, siervo, sierva, para ti, para mí. Deuteronomio 29, 29. Agarra esta promesa hoy. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros. Oiga, diga ahí donde está: para mí y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esto es palabra de Dios, siervo, sierva, para ti, para mí. Hoy debemos de tener un ir más allá. Decir: ya no quiero estar en un nivel así, quiero ir a más, y muéstranos, Señor, lo que viene. Y el último, para terminar y orar por usted, Juan 3:2, San Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Séptima característica: viene de Dios y no de los hombres. El que te llamó siervo, el que te llamó sierva, no fue el hombre, no fue la mujer, no fueron los institutos, no fue nadie. El que te llamó es aquel que te escogió, es aquel que te predestinó, es aquel que puso su mirada en ti. Yo le he dicho: habiendo mejores que yo, a mí me escogiste, Señor, y te doy gracias. Habiendo mejores que tú, a Dios le plació escogerte a ti, siervo, escogerte a ti, sierva. Pero tenemos que ir a más, con respaldo y señales de parte de Dios. Mira esta preciosa promesa de Marcos 16, 17, 18 para ti, para mí. Y estas señales, estas señales seguirán a los que creen. Y volvemos al número 5 de gracias, 5 señales. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. 5 promesas de gracia para éxito en tu ministerio, en mi ministerio, siervo y sierva. La numerología bíblica tiene mucho que ver, sí. Son promesas que Dios ha puesto y que vemos ahí con eso que tiene manifestado Dios. Permíteme orar esta tarde. Que Dios te bendiga. Que estos convivencias, porque no son enseñanzas, convivencias, como apóstoles, como pastores, como maestros, como profetas, hermanos, hermanas, que sea esa convivencia para motivarnos cada día a ir a más, a ir a más, a llevar a nuestra iglesia a más. Por eso el tema es la hermenéutica escatológica, preparar a los oyentes, preparar a la iglesia para presentarla en el tiempo final como una esposa virgen, limpia, santa, sin mancha y sin arruga, porque Dios te va a pedir cuentas a ti y a mí de esto. Cierra tus ojos. Padre, te doy muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Esta humilde palabra sencilla, Señor, que quede grabada, no en la mente, yo no quiero en su mente. Yo te pido que quede grabada en el corazón de mis hermanos y hermanas, consiervos y consiervas. Este consejo de tu palabra solo que quede en lo más profundo de nuestros corazones y podamos entender que tú nos has escogido y que tú nos llamaste y que tú nos seguirás capacitando y nos seguirás guiando en este corto camino que ya falta para alcanzar las promesas de estar allá contigo, Señor, en la vida eterna, en el arrebatamiento. Gracias por este honor. Bendigo a tus siervos, bendigo a tus siervas, Señor, y hoy pido espíritu de revelación y de sabiduría sobre cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, gloria a Dios, aleluya, gracias Jesús. La verdad que nunca había escuchado un estudio de esto, como dijo el doctor Oscar,
que uno siempre está aprendiendo. Amén. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, abra su micrófono, por favor. ¿Hay alguna persona que quiera hablar? ¿Quiere hacer alguna pregunta? Abra su micrófono. La verdad que nunca había escuchado un estudio bíblico así, tan fuerte, ¿no? Como dijo el doctor Oscar, que siempre estamos aprendiendo, ¿no? Unos de otros, y esto es muy bueno. Así que gracias, doctor Oscar. ¿Sí? ¿Quién quiere hablar? Llegó esta reina, gloria a Dios.